Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente su amigo Manuel Troncoso desde Chile. Los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias, para que podamos conocer el maravilloso mundo de las revisiones y traducciones de nuestra amada Iglesia Católica. Recuerda compartir este canal porque también estás evangelizando. Que esté muy bien y nos vemos. En esta oportunidad, hermanos, vamos a realizar las 7 diferencias que existen entre una Biblia de estudio católica, que en este caso es la Biblia de América, en letras grandes, y la Santa Biblia de las Américas, que es una Biblia protestante. Entonces, hermanos, la idea es que no confundamos estas dos Biblias. Una es católica, llamada la Biblia de América, y la otra es protestante, que se llama la Biblia de las Américas. Tiene un nombre bastante parecido. Y este video es para que usted no cometa el error de comprar una Biblia protestante si en realidad está buscando una Biblia católica. Bien, entonces vamos a ver las 7 diferencias que existen entre estas dos Biblias que tienen un nombre similar, la Biblia de América y la Biblia de las Américas. Bien, diferencia número 1. La Biblia de estudio que son católicas, que son de nuestra iglesia, no se llaman Biblias de estudio, a menos que sean en varios tomos. Entonces, esta Biblia, usted puede ver que es la Biblia de América. La Biblia de América en letra grande es una Biblia de estudio católica, bien, Biblia de estudio católica, y no tiene, como usted puede darse cuenta, no tiene el nombre Biblia de estudio. Entonces, es fácil de identificar. Si usted busca en un solo tomo una Biblia católica, nunca dirá Biblia de estudio. En cambio, si usted compra una Biblia de origen protestante, usted dirá, pero ahí no dice Biblia de estudio, pero si usted ve en el lomo, se va a dar cuenta que dice Biblia de las Américas, Biblia de estudio. Bien, entonces esta Biblia, hermanos protestantes, es una Biblia de este origen, de origen evangélico protestante, y es fácil de identificar porque dice Biblia de estudio, como usted lo puede observar aquí. Y mire, el nombre se llama la Biblia de las Américas. Y la idea es que usted no confunda esta Biblia de las Américas con la Biblia de América, que es católica. Biblia de América, católica, Biblia de las Américas, protestante. Bien, entonces esa es la diferencia número 1. Las Biblias católicas de estudio no dicen Biblia de estudio de manera explícita, y las Biblias protestantes sí lo dicen. Diferencia número 2. Las Biblias católicas tienen la aprobación de la Iglesia con el Nihil Obstant Imprimatur. Si no tiene el Nihil Obstant Imprimatur, tiene que ser aprobada por alguna conferencia episcopal. Entonces, si revisamos la Biblia de América, si vemos en su interior, como usted se puede dar cuenta acá, aquí no posee de manera explícita el Nihil Obstant Imprimatur, como usted se puede fijar. Pero sí tiene la aprobación de la Conferencia Episcopal de México, como usted se puede fijar. En el nombre de la Conferencia del Episcopado Mexicano, hacemos la presentación de la Biblia editada por la Casa de la Biblia de Madrid, y conforme al Canon 825 damos la aprobación para que se publique y se difunda entre nosotros. Monseñor Mario de Gasperín, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Bíblica, ha estado trabajando con otros sacerdotes para hacer que esta traducción esté más de acuerdo con la cultura de nuestros pueblos de América Latina, y declara que vendrá a enriquecer el patrimonio bíblico de nuestra iglesia y podrá llenar el hambre de Dios que el lector de la Biblia experimenta entre nosotros. Entonces usted se da cuenta que aparece la firma
del obispo auxiliar de Guadalajara, subsecretario general de la Conferencia Episcopal Mexicana, señor Ramón Godínez Flores, y de Adolfo Suárez Rivera, arzobispo de Monterrey, presidente de la Conferencia Episcopal Mexicana. Entonces, aquí está aprobada esta Biblia por una conferencia episcopal, ¿bien? Y también está aprobada por la Conferencia Episcopal de Colombia. Y ahí usted lo puede ver, Santa Fe, Bogotá, 13 de diciembre de 1993. Y está firmado, como usted se puede dar cuenta, por Pedro Rubiano Sáez, arzobispo de Cali, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. Bien, entonces, una Biblia católica se identifica por eso. Acá no aparece el Nihilo San Imprimatur, pero sí aparece la aprobación de dos conferencias episcopales, tanto la de México como la de Colombia, y no aparece explícita la de Chile porque también está aprobada por la Conferencia Episcopal de Chile, como usted lo puede ver acá, mire, acá dice, aprobada por la Conferencia Episcopal de México, de Colombia y de Chile, de mi país. Bien, en cambio, si usted ve una Biblia protestante, las Biblias protestantes, hermanos, no poseen la aprobación, obviamente, de una conferencia episcopal porque son producidas por diferentes casas editoriales. Bien, aquí usted puede ver la Biblia de las Américas, Biblia de Estudio por The Lockman Foundation, ¿cierto? Publicado por Biblia Holman, ¿cierto? Publishing Group, de acuerdo a la especialidad de Lockman Foundation. VIH, Publishing Group, Nashville, Tennessee. Usted se da cuenta, ellos son los que publican esta Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas, entonces, por ser obviamente de origen protestante, no tiene la aprobación de una conferencia episcopal católica. Entonces, esa es la segunda diferencia. La tercera diferencia es que las notas que comprenden las Biblias católicas están de acuerdo a la tradición apostólica, el magisterio de la Iglesia, de nuestra religión católica. Entonces, si nosotros vemos las notas de pie de página, bien, la nota de pie de página, aquí estamos en la Biblia de América. Estas notas que están aquí están de acuerdo al magisterio de la Iglesia y la tradición apostólica, bien, si usted se da cuenta. Aparte que son aprobadas por las diferentes conferencias episcopales. Entonces, estas notas que se encuentran a pie de página tienen aquella autorización y poseen obviamente aquella ventaja de que están libres de errores. Entonces toda Biblia católica tiene comentarios a pie de página para que el fiel católico pueda entender las Sagradas Escrituras, porque recordemos que nosotros como católicos no creemos en la libre interpretación de la Biblia, ya que es una doctrina protestante, no es una doctrina, hermanos, católica. Bien, en cambio, si revisamos la Biblia protestante, la Biblia de las Américas, esta también posee comentarios a pie de página, como usted lo puede observar. Pero la diferencia está en que estos comentarios a pie de página están de acuerdo a las doctrinas del grupo religioso que publicó esta Biblia. Bien, esta Biblia, obviamente de origen protestante, entonces los comentarios que tienen a pie de página son protestantes, ¿cierto? Protestantes. No sé, no sabría decirle a qué grupo corresponde, ¿ya? Si pertenece a los bautistas, presbiterianos, pentecostales, pero pentecostales no, ¿bien? Porque esta no es una Biblia pentecostal, pero puede ser utilizada en su mayoría por cualquier denominación protestante, ¿bien? Entonces, estas notas a pie de página están de acuerdo a las diferentes denominaciones que existen en el protestantismo. Y recordemos que ellos sí creen en la libre interpretación de la Biblia, pero ojo, los protestantes en un inicio decían que no correspondía que se interpretaran los textos bíblicos y que eso era una herejía por parte de los católicos. Y ahora con el tiempo se han dado cuenta de que para poder fundamentar las creencias y para evitar que aumente más el sectarismo, porque los protestantes se dividen cada vez más y más, están realizando comentarios a pie de página para poder unificar sus creencias. Bien, ellos no creían que estos comentarios debían estar debajo de los textos bíblicos porque lo consideran palabra de hombre. Nosotros sabemos que es palabra de hombre, pero va de acuerdo en los comentarios que aparecen en los textos católicos, de acuerdo al magisterio y la tradición apostólica. Bien, entonces
aquí hay concordancia de que nosotros no creemos en la libre interpretación de la Biblia ni en la sola escritura. Bien, los protestantes creen en la sola escritura y en la libre interpretación de la Biblia, pero aquí se contradicen porque cada grupo lo interpreta a su manera. Bien, esa es la tercera diferencia. La cuarta diferencia, hermanos, es que para poder identificar una Biblia de estudio católica, estas son traducidas por editoriales de nuestra iglesia, como Verbo Divino, PPC, que sería el caso de esta, como usted se puede dar cuenta. La editorial PPC es la que publica la Biblia de América, por lo menos en esta edición. PPC, Editorial Mensajero, Editorial Cristiandad, Editorial Laurier, la Biblioteca Autores Cristianos OVAC, la Desclés de Brouwer, la Herder, Editorial Santa María, Editoriales Paulinas, EUNSA, Ortel, etc. Todas las editoriales que yo le acabo de mencionar son de origen católico. En cambio, las Biblias protestantes son publicadas por otras editoriales que son fáciles de identificar. Por ejemplo, si tu Biblia dice Editorial Vida, si dice Editorial Holman, Editorial Mundo Hispano, Sociedades Bíblicas Unidas, Sociedad Bíblica Iberoamericana, Editorial Concordia, Editorial Patmos, Editorial Life Publisher, Editorial Peniel, Editorial Unilit, Editorial EG25.com, Editorial Nivel 1, todas esas editoriales son de origen protestante, hermanos. Y esta Biblia de las Américas protestantes es publicada por Editorial Holman, que es muy conocida en el mundo protestante. Bien, entonces ahí tenemos la cuarta diferencia. La quinta diferencia es que las Biblias católicas, hermanos, incluyen los 7 libros deuterocanónicos. Si nosotros revisamos el canon de las Biblias católicas, estas tienen o poseen en su índice los libros deuterocanónicos. Bien, entonces aquí está el índice general de la Biblia de América, que es la Biblia católica, y si revisamos, si usted se da cuenta, posee los libros deuterocanónicos de Tobías, Judith, Esther, Primera Macabeos, Segunda Macabeos y los otros libros, ¿cierto? Los otros libros como son Sabiduría y Eclesiástico. Entonces, esos libros sí van a aparecer en tu Biblia católica. Si tú buscas en la Biblia protestante, te vas a dar cuenta que esta Biblia protestante no posee los libros deuterocanónicos. Es posible que tú encuentres aquí el libro de Judith, el libro de Primera Macabeos, Segunda Macabeos, etc. Mira, hermano. Entonces aquí puedes ver los libros del Antiguo Testamento y esos libros no están. No están por ninguna parte. ¿Por qué? Porque los protestantes los rechazan. Recuerda que esta Biblia es la traducción Biblia de las Américas. No creas que es una Biblia Reina Valera. No, esta es otra traducción. Es la Biblia, traducción Biblia de las Américas. Bien, para que la podamos distinguir y no la confundamos con una Reina Valera. Entonces, aquí vamos a ver la presentación. Dice, presentación de la Biblia de estudio, la Biblia de las Américas. La Junta Editorial de Lugma Foundation tiene el placer de presentar al pueblo cristiano hispano esta Biblia de estudio con el sincero deseo de que sea de gran bendición para todo el que desea conocer más a fondo la palabra de Dios. Miren, hermanos, el texto usado para esta Biblia de estudio es el de la Biblia de las Américas, una traducción literal de los idiomas originales hebreo, arameo y griego. En la producción de esta Biblia de estudio participaron algunos de los miembros del Comité de la Traducción de la Biblia de las Américas, con otros colaboradores y consultores eruditos que hicieron una gran contribución al contenido de la misma. Los editores de la Biblia de estudio tienen una profunda convicción de que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y que la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, la traducción que utiliza aquí es la traducción de la Biblia de las Américas. Bien, en cambio, la traducción que nosotros utilizamos acá es la traducción Biblia de América. Bien, que vendría siendo una adaptación de la Biblia de Editorial Casa de la Biblia de España a una traducción en español latinoamericano. Bien, este está en español latinoamericano y este está en español de España. ¿Ya?
Entonces, para que no nos confundamos, a pesar de que la Biblia protestante se llama Biblia de las Américas, está en español peninsular, no en español latinoamericano. En cambio, la Biblia católica está en español latinoamericano. Bien. Sexta diferencia está relacionado con el canon. Bien, el canon. La Biblia católica tiene un canon de 73 libros. Ya lo vimos en el índice al final. Lo vimos, y como incluye los 7 libros deuterocanónicos, posee en el Antiguo Testamento 46 libros. El Antiguo Testamento aquí y acá posee 46 libros y tiene 27 libros en el Nuevo Testamento. Entonces, 46 más 27 nos da un total de 73 libros, que es el canon católico. En cambio, la Biblia protestante tiene un canon de solo 66 libros, ya que no incluye los libros deuterocanónicos, y ellos llaman erróneamente a los libros deuterocanónicos con el apelativo de apócrifo, y apócrifo significa prohibido o oculto. Ellos tienen 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento, lo que da un total del número de 66 libros. 66 libros. Bien, y ahora en la séptima diferencia vamos a diferenciar algunos textos, bien, entre la Biblia católica y la Biblia protestante. Antes de ver estas diferencias, les voy a mostrar un poco más para que el mundo católico conozca cómo es esta Biblia de las Américas, que es de origen protestante, por dentro. Bien, esta es una edición de estudio, como yo se los mencioné. Entonces aquí está la Biblia de estudio, la Biblia de las Américas, publicada por la editorial Holman. Aquí aparece la presentación de esta Biblia por la editorial Holman, formato general, tabla de abreviaturas, principio de la traducción, como usted lo puede ver aquí. En el texto de la Biblia de las Américas se ha procurado usar la gramática, terminología del español moderno. Algunos términos bíblicos universalmente apreciados y aceptados en su forma arcaica se han preservado en toda su belleza si expresan el sentido del idioma original. En casos en que una traducción literal oscureciera el significado al lector moderno, la expresión se ha aclarado en un lenguaje contemporáneo. En estos casos, la traducción literal se ha indicado mediante una nota numerada. Los pasajes que están escritos en forma poética en los textos de los idiomas originales se han escrito de esa forma en esta versión. Sobre el texto hebreo. En la traducción del Antiguo Testamento se ha usado la Biblia hebraica Stuttgartensia, en la que se ha revisado por completo el aparato crítico de la Biblia hebraica de Kittel. Para la traducción de los tiempos de los verbos hebreos, se ha tomado en la consideración la secuencia de los tiempos, el texto inmediato, todo el pasaje en conjunto, y si está escrito en prosa, en poesía, tratando siempre de ser lo más fiel posible al original. El nombre de Dios. Para el nombre de Dios hay varias palabras en hebreo. Una de las más comunes es Elohim, traducido Dios. Otro es Adonai, traducido Señor. Pero el nombre asignado a Dios como su nombre especial o su nombre propio tiene en hebreo estas 4 letras. Yad-Het Bat-Hei. Este no era pronunciado por los hebreos debido a la reverencia que tenían a los sagrados de este nombre de la divinidad, y lo sustituían por otros los nombres de Dios. La versión griega del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta o versión de los 70, traduce Yad-Het Bat-Hei principalmente por Curios, Señor. Y la Vulgata latina, que tuvo también una gran influencia en la traducción de la Biblia a muchos idiomas, lo traduce por Dominus, Señor. En la Biblia de las Américas hemos usado el nombre de Señor todo en mayúscula para traducir el tetragramatón. Cuando este nombre ocurre junto al nombre hebreo Adonai, Señor, entonces Yad-Het Bat-Hei es traducido Dios, todo en mayúsculas, con las notas correspondientes. Algunas versiones traducen este nombre por Jehová y otras por Yahvé o Yahvé. Texto griego se ha presentado gran atención a los últimos manuscritos descubiertos para determinar el mejor texto posible. En general se ha seguido el texto del Nuevo Testamento. El otro día me corrigió un hermano, Treche, espero pronunciarlo bien, de Nestlé Aland, en su 27ª edición. En cuanto a las voces, modos y tiempos del griego que no tienen equivalencias exactas en castellano, los editores se han guiado por las reglas de la gramática española moderna al traducir los verbos.
la fuerza y el sentido cronológico de los tiempos se ha aceptado consistentemente, prestando cuidadosa atención al contexto. Bien, entonces ahí tenemos los principios de traducción de esta Biblia que se basa en el texto trítico, esta Biblia protestante llamada Biblia de las Américas. Ahora hay una nueva revisión de esta Biblia de las Américas que se llama Nueva Biblia de las Américas, que está en un español latinoamericano, porque les recuerdo que esta está en español peninsular de España. Bien, continuamos aquí. ¿Cómo usar la Biblia Estudio de las Américas? Aparece el índice. Aquí ya comenzamos con el libro del Génesis, trae una introducción. Si usted se da cuenta, a pesar de ser una Biblia ancha, no es muy extensa. Bien, no trae tanta información. A pie de página sí podemos decir que trae bastante información. Bien, como usted se puede fijar. Entonces, si usted se da cuenta, es una Biblia que tiene 2 columnas, que tiene comentarios en 2 columnas también a pie de página. Trae mapas en blanco y negro y en su interior tiene las referencias al medio del texto bíblico. Trae bastantes referencias para poder encontrar textos bíblicos en otros lugares de la Biblia. Bien, entonces si usted observa, esta Biblia no tiene ilustraciones a color en su interior, pero sí trae ilustraciones que pueden servir para poder comprender mejor el texto bíblico. Bien, es una Biblia bastante bonita, tiene una letra bastante cómoda para poder realizar la lectura. Y al finalizar la Biblia, si usted se fija, la Biblia de las Américas, que es protestante, trae bastante información después del libro del Apocalipsis. Trae bastante información. Índice de tópicos de la Biblia de las Américas. Entonces ahí aparecen las palabras que usted desee buscar dentro del texto bíblico. Y de eso hay mucha información, como usted lo puede observar. Bastante información. Después aparece referencias, aparecen explicaciones de la Biblia, como la cronología del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, aparece la tabla de pesos y medidas, los grupos religiosos y políticos que estaban en el mundo de Israel, entre otros. Títulos de Cristo, la parábola de Jesús. Trae bastante información, hermanos, y finaliza con mapas a todo color que están al final del texto bíblico. ¿Se fija? Esta es una edición de estudio de la Biblia de las Américas publicada por Editorial Holman. Editorial Holman. Me parece que Holman ya no edita esta Biblia de las Américas y ahora es publicada por Editorial Vida. ¿Bien? Por Editorial Vida. Ahora vamos a ver, hermanos, de esta no la voy a explicar porque hizo un video exclusivo de esta Biblia, hermanos. Por eso no la voy a explicar. Si tú la quieres buscar, ve en este canal el video referente a la Biblia de América en letras grandes. Y allí vas a poder encontrar una revisión más detallada de esta Biblia. Bien, entonces vamos a comparar 4 textos entre ambas para que podamos ver las diferencias. Primero vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 7. Vamos a ver qué dice aquí. San Mateo, capítulo 6, versículo 7. Que dice así: y al orar, no hable mucho como hacen los paganos, creyendo que Dios va a escuchar todo lo que hablaron. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces la traducción aquí dice que al orar no hable mucho como hacen los paganos. Si nosotros buscamos este mismo texto en una Biblia protestante, no dice hablar mucho, hermanos, sino que ataca, lamentablemente, nuestras creencias católicas. Si buscamos en Mateo 6, versículo 7, mire lo que dice aquí, dice: y al orar no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Habla de repeticiones. ¿Y quiénes son los que repetimos? Nosotros los católicos, cuando repetimos la oración del Padre Nuestro, del Ave María, etc. Porque ellos dicen que rezar es malo y por eso colocan aquello. Bien, por eso colocan aquello. Entonces, en una Biblia católica nunca dirá vanas repeticiones, sino que habla de hablar mucho, que sería la traducción correcta. Bien, ahora vamos a leer
Mateo 12, vamos a avanzar en las dos. Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Del 46 al 50. Entonces vamos a leerlo de la Biblia católica, que es la Biblia de América. Entonces del 46 al 50 dice así: la madre y los hermanos de Jesús. Aún estaba Jesús hablando a la gente cuando llegaron su madre y sus hermanos. Se habían quedado afuera y trataban de hablar con él. Alguien les dijo: oye, allá afuera está tu madre y tus hermanos que quieren hablar contigo. Respondió Jesús al que se lo decía: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver cómo lo traduce la Biblia de las Américas, el mismo texto. Entonces dice el mismo título: la madre y los hermanos de Jesús. Mientras él aún estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Y alguien les dijo: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Pero respondiendo, él al que se lo decía dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vamos a ver qué es lo que dice el comentario abajo. Entonces, si nosotros buscamos aquí en el 12:46, dice: su madre y sus hermanos, en la Biblia de las Américas. Mire, Jesús tenía 4 hermanos y por lo menos 2 hermanas, todos los cuales eran hijos naturales de José y María, tenidos después del nacimiento de Jesús. Jacobo, Santiago, llegó a ser un gran líder en la iglesia de Jerusalén y escribió la epístola de Santiago. Judas, otro de sus hermanos, escribió la epístola que lleva su nombre. Entonces aquí dice que Santiago y Judas fueron hermanos carnales de Jesús. Y nosotros sabemos por medio de nuestra creencia católica que Jesús no tuvo más hermanos. Bien, para eso vamos a buscar aquí el libro de Gálatas. El libro de Gálatas 1, versículos del 11 al 24, en donde habla de los hermanos. Aquí está el libro de Gálatas y habla de los hermanos de Jesús. Y vamos a ver qué dice nuestra Biblia Católica de América. En esta y otras ocasiones, Pablo evoca su etapa de perseguidor de la iglesia. En Gálatas 1:19 se habla de Santiago, el hermano del Señor, el mismo que la Biblia protestante dice que es el hermano carnal. La palabra hermano, que el Nuevo Testamento aplica con alguna frecuencia a los parientes cercanos a Jesús, puede parecer a primera vista un tanto desconcertante, pero no debemos olvidar que tanto en hebreo como en arameo esta palabra tiene un sentido amplio y puede significar indistintamente, según los casos, como hermano, sobrino, primo carnal o simplemente pariente. Y aquí evoca a los textos de Génesis 11:27, 12:5, 13:8, 1 Crónicas 12:30 y 15 al 12. Entonces, hermanos, nosotros sabemos como católicos que la Virgen Santísima no tuvo más hijos y que Jesús no tuvo hermanos. ¿Y cómo lo sabemos? Porque en el texto bíblico, hermanos, usted nunca va a encontrar la expresión hijos de María, porque María no tuvo más hijos con José. Su único hijo fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Bien, hermanos? Ahora vamos a leer el texto de Mateo 16:18. Vamos a avanzar en ambas Biblias. Mateo 16:18. Mateo 16:18. Y lo vamos a leer primero de la Biblia protestante. Bien, de la Biblia de las Américas. Mateo 16:18. Entonces dice aquí, en el 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a ver cómo lo interpreta bajo la Biblia de las Américas de Estudio. Esto es un juego de palabras, ya que Pedro en griego es Petros, masculino, y significa una piedra.
en tanto que roca en griego es petra, femenino, y significa yacimiento de piedras o roca grande. Jesús no dijo que Pedro es la roca sobre la cual la iglesia está constituida, sino que Pedro, junto con los demás apóstoles, son piedras extraídas de la veta, la cual es Cristo. Hermanos, en ninguna parte aquí habla del texto bíblico habla de los demás apóstoles, habla exclusivamente de Pedro. Después, los apóstoles forman el fundamento, pero la piedra angular o roca es Cristo. La Septuaginta solo usa una vez Petra en relación a Abraham. El resto de los casos la usa solo para Dios. La iglesia está construida sobre la revelación de Cristo y la profesión de fe en Él. Edificaré mi iglesia. El inicio de la iglesia se describe en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo comenzó a incorporar a los creyentes en el cuerpo de Cristo. La palabra iglesia en los evangelios solo aparece en este versículo. Bien, entonces así lo explica la Biblia protestante de estudio de las Américas, en donde dice que la piedra o la roca, era Pedro junto a los demás apóstoles. Y nosotros sabemos que eso no puede ser correcto porque Jesús hizo un cambio de nombre de Simón, le cambió el nombre a Pedro. Vamos a ver cómo lo explica la Biblia católica. Bien, entonces Mateo 16:18 dice así: y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no podrá contra ella. Entonces, esta es palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, si usted se da cuenta aquí, no dice sobre esta roca, sino que dice sobre esta piedra, lo cual está dentro del contexto bíblico. Bien, entonces si nosotros leemos el comentario que aparece en la página anterior, dice así: el pasaje con que se cierra la segunda parte del Evangelio nos sitúa en un momento muy importante en la vida de Jesús, el rechazo de su pueblo y el fracaso aparente de su misión. Con todos sus discípulos, por boca de Pedro, reconocen que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo, título que resumen la fe de la iglesia de Mateo. La palabra de Jesús a Pedro solo se encuentran en este Evangelio y tienen una extraordinaria importancia. Miren, hermanos, Jesús confiere a Pedro el nuevo encargo. Así significa implícitamente en el cambio de nombre, de reunir el nuevo pueblo de Dios, es decir, la iglesia, y le confía la misión de hacer posible a todos la entrada en el reino. Eso significa la entrega de las llaves y de interpretar con autoridad la nueva ley, y eso significa entre los judíos la expresión atar y desatar, adaptándola a las nuevas situaciones. Entonces, hermanos, si Jesús, nuestro Señor, le cambió el nombre de Simón a Pedro, ese es un juego de palabras que hizo nuestro Señor para designarlo como el líder de los apóstoles, y a él entregó las llaves para atar y desatar, tal como se hacía en el antiguo Israel con el sumo sacerdote. ¿Bien, hermanos? Bien. Entonces, con esta revisión terminamos las 7 diferencias que existen entre la Biblia católica de América, Biblia de América, y la Biblia protestante de las Américas, para que evites confusiones y no compres la Biblia de las Américas pensando que es católica. Bien, hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias, para que así muchas más personas puedan conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Dale like y comparte para que muchas personas también puedan ver este canal y su contenido. Difúndelo entre tus conocidos, envíalo por WhatsApp para que podamos difundir de esta forma la palabra de Dios. Y recuerda, hermano, leer la Biblia todos los días por 15 minutos, porque de esa forma vas a poder aprender más acerca de nuestro Señor. Bien, le he pedido a Santa María Siempre Virgen que ruegue por cada uno de nosotros y que el Señor les bendiga. Nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere. Chao, que estén todos ustedes muy bien.